una cosa dicha en una discusión de Twitter que dio vueltas por mi cabeza es que las películas pueden envejecer tanto que una que dio una sensación de evento hace décadas puede sentirse como nada ahora mismo. Inicialmente no lo creía y tampoco lo creo ahora mismo porque ese argumento es un enorme ad populum, porque tan solo piénsenlo, esa persona lo dice porque volvió a ver una película antigua muy conocida y la llama sobrevalorada porque no le parece la gran cosa. No, simplemente ve que la conversación actual alrededor de esa película no es tan grande como hace décadas y ahí saca una conclusión, quizás ni habiendo hecho lo más importante para revalorar la película como lo es volverla a ver. Sin embargo, esto no quiere decir que no sepa de dónde parte esta idea y qué bases tiene, porque uno sí puede mencionar precisamente casos de películas donde esto sucede. Ese es el caso del día de hoy, dependerá de ustedes, pero antes metámonos en contexto. Es curioso que aún no he terminado los análisis a las películas clásicas de Superman, pero ya hablaremos del salto adelante que dio Warner respecto a la marca. Y es que si ya habían adaptado a Superman y su tiempo de gloria estaba pasando, era el momento de saltar al otro gran héroe de DC, quizás uno de los personajes con mayor evolución y cambios de paradigma de la historia de los cómics, y que estaba teniendo un repunte enorme en los 80s. Alguien que afortunadamente o desgraciadamente en la cultura popular solo tenían de referencia una serie live action de lo más caricaturesca que te podías imaginar. Así que para contrastar con Superman decidieron bañar la adaptación de este personaje con un estilo completamente diferente. Así que aprovechando el éxito de Beetlejuice unos años antes, Warner contrató a Tim Burton, Michael Keaton y Danny Elfman para realizar este ambicioso proyecto. Una película que además se había colgado de un marketing impresionante que creó una manía por el personaje que nunca volvió a ser tan popular. El estreno de esta adaptación no era algo pasajero, era un evento cultural que impactaría a todos. Y aquí la pregunta que cabe hacernos es, ¿lo logró? Pues claro que sí, con un presupuesto alto dentro de todo para la época, la película se convirtió en la segunda más taquillera de su año y tuvo una recepción positiva dentro de todo, tanto que al igual que Superman, logró crear una franquicia para el otro gran personaje de DC, una película que le dio la estética al personaje que todos recordamos hoy en día, una iconografía visual que posee la visión de un autor donde gracias a los astros alineados que combinaba con el personaje, mezclando la fantasía comiquera con la seriedad gótica que este universo requiere. Pero aún así, ¿eso es todo lo que esta película necesitó para destacar? ¿Se la recuerda por algo más? ¿O para trascender realmente en el cine de superhéroes o en la carrera de tu director necesitas algo como una trama? Solo hay una forma de averiguarlo, así que busquen su mejor Gotham para almorzar, porque el día de hoy vamos a desglosar Batman de 1989. Soy Batman. ¿Qué augurio trae para tu película que el inicio sea la mejor parte de la misma? Ya que desde los primeros minutos Batman no pide permiso, declara. La secuencia de apertura funciona como una carta de presentación que no se contenta con situar la acción, sino que impone una estética, la de Burton, como condición de posibilidad del relato. Gotham no nace como fondo neutral, sino como protagonista arquitectónico. Sus tejados, chimeneas exageradas, neones rotos y masas de piedra recortadas contra el cielo anticipan que lo que vamos a ver no es una adaptación literal, sino una reescritura emocional del mito, una modernización comiquera de Metrópolis de Fritz Lang. Esa decisión formal es parte del riesgo y de la audacia. En vez de explicar, Burton muestra, en vez de racionalizar, personifica la ciudad. ¿Qué nos dice eso de la película? Que la experiencia será principalmente visual y afectiva. El mundo importa primero por cómo se siente y luce y solo después por lo que cuenta. Esa inversión estética convierte la apertura en un acontecimiento, un golpe sensorial, y establece el tono gótico, nunca mejor dicho, carnavalesco y ceremonioso que sostendrá gran parte del resto de la película. En paralelo a la ciudad, mientras vemos a un par de personas y a unos criminales, la película llega de forma expectante a la presentación de Batman en escena, que opera como un laboratorio de siluetas y movimientos. Aquí entra Michael Keaton con su cuello inmóvil, cuya interpretación parece hecha de contención y microgestos. Su Batman no es un histrión verbal, sino una figura de teatro físico. Burton explota esa crueldad. Los primeros encuentros del héroe son composiciones visuales, una sombra que emerge, un gesto de capa, un gran énfasis en la expresión facial del personaje, donde la información psicológica se transmite con posturas, pausas y el lenguaje del cuerpo más que con diálogos o monólogos internos. Keaton ofrece un Batman que funciona como signo, menos biografía y más emblema. Como Bruce Wayne, su contención produce inquietud, lo cual nos llevará a un gran problema que ya mencionaré más adelante, pero como Batman, su puesta en escena reapropia la iconografía del cómic y la vuelve acto performativo. Es un acierto narrativo porque, en un guión lineal, la forma corporal rellena aquello que la trama decide no complicar. En pocas palabras, con solo esta presentación la propia película te está diciendo que va a ser más interesante la forma en que te cuenta su trama que la propia historia en sí.
Todo esto dimensiona porque la primera parte del film se siente y queda como su pieza más potente y memorable. Es el momento en que Burton demuestra, en modo concentrado, cómo un autor puede colonizar una franquicia sin romper del todo sus convenciones. La unión entre la escenografía, quizás la mejor de una película de Batman, la banda sonora de Danny Elfman y la composición de plano de Roger Pratt construye un manifiesto estilístico. Gotham es un carnaval oscuro y Batman su estandarte ritual, pero esa misma demostración tiene un doble filo implícito. Al convertir la apertura en la gran ocurrencia formal, el resto de la película queda muchas veces en posición de réplica. La presentación es tan fuerte que obliga a medir cada escena posterior con la vara de esa invención inicial. ¿Es eso malo? No necesariamente. La película gana identidad y belleza, pero deja sobre la mesa la pregunta que recorrerá el análisis. ¿Bastan la atmósfera y la iconografía para sostener todo un Batman? Aquí, en la introducción, Burton gana la apuesta y nos entrega en esos primeros planos la promesa de un universo tan personal como memorable. Han dicho, ¿quién está encargado? El resto del primer acto toma lo que la apertura prometía y lo traduce a causas reconocibles. Ahí tenemos a Jack Napier, que aparece como hilo narrativo que conjuga dos tendencias de la película. Por un lado, la farsa gangsteril ochentosa que lo muestra como un ejecutor. Por otro, la voluntad de Burton de transformar ese material en números visuales. Su caída en las químicas de la planta y posterior resurrección como Joker no es solo un MacGuffin, sino el gran dispositivo para que la película despliegue su gusto por lo carnavalesco. Paralelamente, la figura de Bruce Wayne se presenta con su doble faz, el playboy público que patrulla salones y la sombra que actúa en las noches. Vicky Vale ocupa el lugar del testigo civil, periodista que mira, pregunta y cataliza la exposición pública del conflicto. Estas piezas se alinean con una claridad lineal. Él pierde, ella investiga y el villano se manifiesta. La narración avanza por síntomas y piezas de set más que por motivaciones profundas. Una plot-driven story básicamente. El resultado es funcional pero predecible. Los eventos cumplen la escalada y muchas escenas están pensadas para mostrar estética más que causalidad, elección que sembrará problemas estructurales que ya iremos viendo. Al entrar en el segundo acto, la película acelera hacia el espectáculo. El Joker se convierte en showman de la ciudad, secuestrando la atención pública con atentados escénicos y una lógica de terror que es a la vez festiva. Burton aprovecha esta construcción de escenas para desplegar su gusto por lo grotesco, números que parecen sketches, payasos y coreografías violentas que convierten la amenaza en una gran actuación. Ese impulso carnavalesco contrasta con pasajes líricos, los monólogos de Batman en azoteas, la escena en la que Bruce mira la ciudad desde su balcón, o los primeros encuentros íntimos con Vicky donde la partitura y los encuadres suavizan la violencia extrema. En esa tensión entre lo caricaturesco y lo lírico, Burton encuentra su mejor herramienta narrativa. El contraste genera ritmo y hace que los picos se noten más y que la ciudad respire. Sin embargo, esa alternancia también enmascara un problema. La trama central no se complejiza, sino que se envuelve en espectáculo de parque de atracciones. Las acciones del Joker responden a la lógica del show y no a una psicología compleja. Los personajes reaccionan pero rara vez evolucionan. Así, el segundo acto amplifica la estética y, al mismo tiempo, reafirma la pobreza argumental que ya se estaba asomando. Si puntuáramos la relación entre forma y trama en esta sección, veríamos que Burton gana casi todas las batallas estéticas y pierde muchas, por no decir todas, de las narrativas. Las suturas plantadas entre el primer y segundo acto, la corrupción escondida en despachos, las alianzas criminales y la exposición mediática del villano, funcionan como detonantes visuales, pero no como terremotos éticos que obligan a los personajes a transformarse. En general, los personajes secundarios quedan como figuras funcionales, útiles para el diseño de escenas y para articular giros, pero pobremente trabajados en su interior. Eso provoca un efecto muy concreto. Cuando el clímax intenta cerrar las cuentas, la película carece de suficiente capital dramático para que esas resoluciones impacten más allá de lo escénico. En paralelo, la alternancia de tonalidades, del grotesco al lírico, de la seriedad a la farsa, es una virtud formal que sin embargo termina por desactivar la gravedad cuando la historia lo requiere. El resultado narrativo es una obra que emociona y deslumbra por su estética, pero que a la hora de defender una tesis o una complejidad moral se queda corta. No invalida su audacia visual, pero no es diferente a una película de Michael Bay. Y tú no tienes nada. Un trago y me pongo a volar. ¿Sabes qué pasa cuando tu película tiene el nivel argumental de un capítulo de serie? Que debes llenar el espacio con algo que no es tan interesante como el argumento. De ahí viene la relación romántica entre Bruce y Vicky, que funciona en buena medida como un hueco narrativo. Ocupaciones de metraje que pretenden humanizar al protagonista, pero acaba subrayando la pobreza de los motivos. Vicky aparece más como catalizadora de exposición pública que como personaje. Sus preguntas, sus encuentros en eventos y las escenas de reportaje le otorgan visibilidad, pero no densidad. El guión recurre a gestos convencionales, una cena, un paseo bajo la lluvia, un juego de seducción entre plano y contraplano, que buscan construir empatía pero terminan mal cosidos. El pase de imágenes que los muestra acercándose funcionan como atajo emocional.
montaje que suplanta dramatización. Esto convierte los fragmentos románticos en paréntesis que detienen la tensión principal sin aportar conflicto real. Además, la estructura de la película no exige a Vicky transformarse. Ella observa y eventualmente sirve como pieza para que la ciudad reaccione. El resultado es que estos tramos, lejos de enriquecer la historia, la empobrecen al introducir un lazo sentimental que no genera riesgos ni decisiones definitorias. En términos prácticos, esas escenas suenan a una obligación dramática y, por ello, restan ritmo y potencia los momentos verdaderamente decisivos que piden mayor honestidad actoral. Pero vamos con algo todavía peor. Michael Keaton ofrece un Batman cuyo alter ego público resulta narrativamente problemático. Como heredero multimillonario debería manejar máscaras con soltura, sin embargo su Wayne se percibe forzado y escasamente performativo. La rigidez corporal que el actor elige, una economía gestual que podría funcionar en la versión nocturna, se traduce en una incapacidad para simular el carisma social que la historia demanda. Esa decisión interpretativa merma la dualidad dramática. El contraste entre el vigilante y el personaje público pierde tensión porque ambos polos comparten el mismo centro serio y contenido. Como consecuencia, la empatía hacia Bruce se debilita, cuesta discernir sus deseos más allá del deber vigilante. Ni la puesta en escena ni efectos ambientales consiguen rellenar esa ausencia interpretativa con honestidad. Toda la acumulación de escenas sentimentales produce un efecto práctico sobre la narración. Alargar el intercambio romántico genera zonas de fricción con la escalada principal y hace que el segundo acto, que debería intensificar riesgos y decisiones, en cambio se dedica a resaltar encuentros que no transforman a los implicados. Desde un punto de vista estructural, esas pausas diluyen el clímax porque consumen energía dramática sin devolver consecuencias proporcionales. El montaje en ocasiones apuesta por transiciones suaves que favorecen la contemplación más que la urgencia, y eso ralentiza la progresión hacia los actos finales. El balance final es claro: estas secuencias reman contra la eficacia de la pieza, frenan la batalla entre imagen y decisión y reducen la capacidad de la película para comprometerse profundamente con sus personajes. Ojo, no invalida la mirada audaz del director, pero sí dejan un hueco emotivo cuyo eco se percibe en la resolución y profundidad, lo cual se nota todavía más cuando vemos a dónde centró todo su interés Tim Burton durante este segundo acto. Así que hablemos del MVP de la película. Puedes llamarme Guasón. No lo pongamos en duda. La figura de Jack Napier se come la pantalla. Desde su entrada en destacada aparición pública, el personaje funciona como un imán dramático. Concentra el humor negro, la violencia teatral y la perversión del espectáculo en un solo cuerpo. Es quien rompe lo lineal de la historia para hacer un show. Tim Burton y su equipo entienden esto y lo explotan con voluntad casi obsesiva. Las escenas donde Napier muta en payaso están filmadas como números, coreografiados, iluminados y montados para maximizar choque y fascinación. Jack Nicholson aporta esa mezcla de encanto depredador y exceso caricaturesco. Su risa, su precisión al moverse y la elección de tonos vocales y la sonrisa trabajada convierten cada línea en una amenaza envuelta en carcajada. Es una construcción escénica que funciona casi independientemente del argumento. Jack no necesita motivaciones complejas porque su espectáculo basta para sostener la atención. El sentido estético aquí es claro. El antagonista no es un simple obstáculo, es, nunca mejor dicho, la gran estrella del circo. La caracterización de su Joker materializa esa función. Maquillaje, vestuario y peluquería no son accesorios, sino herramientas narrativas. La paleta cromática, los gestos exagerados y el maquillaje que desdibuja la humanidad configuran una criatura que habita el artificio. Por eso es, hasta ahora, el Joker más parecido a los cómics que hemos tenido en el cine, porque los demás quisieron abrazar en una estética pseudo realista que les quitó ese encanto de payaso gángster. Además, la película coloca al público diegético, la ciudad, frente a ese show. Las intervenciones públicas del personaje usan los medios y el espacio urbano para amplificar su poder, transformando la amenaza en un fenómeno mediático. En ese registro, el antagonista actúa como figura de autoridad invertida, lidera con performance y domina con símbolos. La puesta en escena lo celebra y lo potencia, y la composición visual lo trata como un sol alrededor del cual orbitan la acción y la mirada del director. Sin embargo, indirectamente esa gran atención puesta en Jack tiene un costo evidente. La otra parte del conflicto pierde protagonismo operativo. El propio Batman queda, con frecuencia, reducido a reacción, asombra que consuma la coreografía del antagonista en vez de proponer su propio relato de acciones. En términos dramáticos, la balanza se inclina tanto hacia el show que la energía de combate y resolución del héroe se diluye. Su papel se vuelve más icónico que activo. Es literalmente un capítulo de la serie animada. La diferencia es que eso duraba 20 minutos y esto dura 2 horas. No es una ofensa a la serie animada de Batman, ¿ok? El
fenómeno no es indiferente. La película logra que el público recuerde al villano con más nitidez que al propio Salvador, y eso altera la lógica del género. La estrella no es quien salva, sino quien fascina. Desde un punto de vista crítico, es un triunfo estético y una renuncia narrativa al mismo tiempo. El exceso creativo que hace inolvidable al antagonista también empobrece la dimensión operativa del protagonista, y deja a la película en un lugar híbrido entre oda al espectáculo y relato de superhéroes. Pensar de esta forma esta situación me hace recordar a otra anécdota en Twitter que ya verán más adelante en la conclusión. Pero ahora vayamos a la parte donde se encapsula todo lo que acabo de decir. ¿Has bailado con el diablo bajo la pálida luna? Ya cerrando con la película, el tercer acto es la demostración técnica más ambiciosa de la misma, una cláusula que reúne meticulosa artesanía de producción, encuadres precisos y una dirección fotográfica que transforma el espacio en espectáculo. La labor de Roger Prats propone una lectura casi escultórica. Cada superficie recibe un tratamiento lumínico que define planos y jerarquías. Los movimientos de cámara reclaman la atención y la profundidad de campo organiza la simultaneidad de acciones. El diseño de decorados se convierte en motor de coreografías. Los personajes se mueven como piezas dentro de un engranaje visual. Danny Elfman aporta una columna sonora que no solo subraya sino que guía. Sus temas marcan rupturas de tensión y confieren pulso rítmico a las escenas. La mezcla de efectos prácticos, diseño de sonido y montaje refuerza la sensación de carnaval sombrío. Impactos, crujidos y silencios trabajan en concierto para producir asombro. En ese tramo, la puesta en escena alcanza una precisión admirable. Cada intercambio de plano y cada recurso técnico parecen calculados para maximizar la experiencia sensorial. El resultado es un clímax visual que exige ser observado varias veces, pero esas pretensiones estilísticas no compensan la pobreza de la tesis. El desenlace, aunque impresionante, no produce ganancias morales ni transformaciones profundas en los involucrados. La película apuesta por resolver la contienda mediante efecto escénico y gags visuales más que interrogantes éticos o consecuencias internas. Por eso las victorias se sienten frívolas y las derrotas poco costosas. Si evaluamos el arco del protagonista, advertimos que su trayectoria no se amplifica significativamente, permanece esencialmente idéntico al punto de partida, con pequeñas variaciones performativas sin carga explicativa. Esa misma evolución recuerda el procedimiento clásico de aventuras donde el héroe cumple tareas sin reconstrucción personal, un formato funcional para la presentación pero estrecho en ambición psicológica. En términos de legado, esa elección produce una doble lectura. Por un lado, es eficiente, sirve para establecer iconos y ritmos del personaje. Por otro, limita la perdurabilidad temática. Sin interrogantes planteados, la obra resulta brillante en superficie y ligera en sustancia. Este cierre sintetiza la paradoja central de la película. Por un lado, exhibe maestría en la manufactura cinematográfica que lo sitúan entre los ejercicios de estilo más memorables del género. Por otro, revela una pobreza argumental que limita su capacidad para interpelar de manera duradera. Las secuencias finales funcionan como vitrinas de invención visual, pero al terminar la proyección queda la sensación de haber presenciado una demostración técnica más que una exploración temática. Esa ambivalencia es, en parte, responsable de su estatus. La película fue y es celebrada por haber redefinido la estética de un personaje y por haber instalado una iconografía reconocible. Simultáneamente, su livianidad dramática impide que se sostenga únicamente sobre argumentos que provoquen debate. ¿Qué pesa más en la larga duración cultural? ¿La imagen inolvidable o la profundidad interpretativa? La respuesta depende de la mirada del espectador. Aún con sus fallos, la película sigue siendo referencia obligada cada vez que se conversa sobre la estética del cine de superhéroes, porque muy pocas hay que se vean tan bien como esta. Volviendo a esa anécdota en Twitter que mencioné anteriormente, recuerdo otra de un sujeto fan de esta película que me dijo que The Dark Knight no es tan buena porque el Joker era 1000 veces más interesante que Batman y que el Batman de esa trilogía era una mala adaptación y que esta película era una mucho mejor adaptación de Batman porque aquí los dos sí están a la par de interés. Yo creo que honestamente se confundió de películas porque The Dark Knight sí es en muchos aspectos una versión ultra mejorada de esta película en cuanto a la rivalidad de Batman y Joker porque los dos son igual de interesantes. Aquí tenemos una rivalidad muy buena visualmente, pero que en su primer encuentro Batman logra matar al Joker. Eso me parece más insultante que lo de Robin Blake que tanto ese tipo se quejaba, porque esos son mis pensamientos generales de la película. Es como una cinta de acción de los 80s, muy enfocada en su espectáculo y la acción mientras la trama es la cosa más endeble del mundo. ¿Vieron una película de Canon Films? Saben a qué me refiero. No niego el reto que supuso para Burton este proyecto, y es en general una gran adaptación de su estilo, además de darnos una interpretación bastante especial del Joker, pero por lo demás es sustancialmente
objetivamente hablando, la película menos interesante de Batman en toda su historia. Dale, agarren las otras 7 películas que hay del personaje o incluso Batman vs Superman. Cualquiera te puede dar una conversación más importante y especial que esta película. Y ya que justo mencioné ese número en específico, esa es mi calificación para Batman del 89. Un 7 de 10. Buena película, mejor que muchas del género que han salido en los últimos años, pero honestamente no es tan diferente como lo sería Transformers de Michael Bay para su franquicia. Y hasta diría que prefiero más Transformers. Ahora van a venir a reclamarme por esto que acabo de decir, así que ya saben cómo funciona esto. Like, suscribirse, activen la campanita, compartan este video para que todos lo vean y todos se suscriban, y síganme en las redes que pongo en la descripción. Sin nada más que agregar, Tucán fuera, buen viaje.